Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos amigos de Logic a esta sesión de aceleradoras, inversión y mercado, que es de verdad muy importante y me siento muy contento porque tenemos a tres personas que están en este ecosistema, dos entrepreneurs, dos CEOs y co-founders y por otro lado un inversionista, así que les doy la bienvenida a los tres. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación, primero que nada, Ricardo. Gracias, Ricardo. Un placer. A Yari ya la presenté un poquito más temprano, por lo que voy a omitir brevemente tu semblanza. Sin embargo, el que nos acompaña nuevo durante el día eres tú, Andy, y me gustaría que nos platicaras quién es Andy. Hazlo en inglés o en español, lo que tú prefieras, o en Spanglish. ¿Quién es Andy Kiefer? ¿Qué anda haciendo en México? Un cazador de ideas, de talentos, de proyectos. De verdad, yo le decía a Yari en la mañana que eres uno de los ángeles con las talas más grandes, has impulsado muchos proyectos y tu approach es un poco diferente como angel investor. Entonces, cuéntanos quién es Andy, qué anda haciendo por Guadalajara y un poquito qué te dedicas. Sure. No sé si mejor hacerlo en español o inglés. Si me voy a hacerlo en inglés va a ser más inteligente. Si me voy a hacerlo en español, tú vas a sufrir con mi español. Pero yo soy de Estados Unidos, obviamente de San Francisco, y pasaba como 20 años trabajando en este ecosistema de startups. Y hace 17 años movimos aquí a México, a Guadalajara, y empecemos con Agave Lab. Agave Lab es un fondo de inversión, pero más de nada es como a startup builder. Estamos investing en compañías en una muy en una temporada, very early stage, antes de tracción, antes de producto, antes de compañía, antes de todo. Estamos más de nada como a co-founder en vez de un inversionista. Tenemos ahorita 6 compañías en todos mercados diferentes, fintech, legal tech, prop tech, varios. En nuestro modelo es exitoso. Tenemos 6 compañías no, 7 compañías. 6 son exitosos, una fracaso. Entonces está muy bien pero el problema es no podemos hacer muchos porque dedicamos mucho tiempo por cada uno. Entonces tenemos tiempo para hacer recursos para hacer como 1 o 2 por año nada más. Perfecto, Y Andy. Muchísimas ya gracias. está. Perfecto, pues bueno, tenemos algunas preguntas preparadas para ustedes. ¿Por qué ustedes? Porque por un lado, tanto Yari como Carlos han levantado capital, han pasado por este valle de nos. El momento que te propones levantar capital, pichar, que entres en una aceleradora, que te explican cómo funciona esto, pues hay que tener la coraza muy gruesa para poder aguantar tantos nos sin que antes puedas encontrar un sí y al final con un sí es suficiente para poder despegar tu proyecto, pero creo que esto te hace en muchas ocasiones dudar si realmente tienes un buen proyecto, si realmente esas opiniones que te dan cada uno de esos inversionistas o estos ángeles al final del día tienen o no tienen razón. Y bueno, por eso es que es tan importante. Y por otro lado, la parte del inversionista, ¿no? Andy, que de alguna manera tiene este ojo y que puede jugar del otro lado y decirnos por qué es que le dice no a muchas oportunidades. Yo les preguntaría a los tres, ¿cómo visualizan el panorama de la tecnología legal en los próximos 5 a 10 años en México y qué tendencias emergentes consideran más prometedoras y por qué? En este caso, me gustaría empezar contigo, Yari, y después darle la palabra a Andy y a Carlos. Así que adelante, Yari. Bienvenida. Gracias, otra vez gracias por la invitación. Pues justamente respecto de el panorama de la tecnología legal, y lo platicábamos en la sesión de la mañana, lo veo lleno de competencia en este lapso de 5 a 10 años. ¿Por qué? Porque sin duda, cuando iniciamos nosotros hace 5, los competidores que habíamos me caían en la mano, ¿no? Éramos como 2, 3 empresas que estábamos desarrollando tecnología legal y hoy en día somos una cantidad importante de competidores. Entonces,
Sí o sí, me lo imagino lleno de competencia, con propuestas muy innovadoras y atacando un mercado ya educado, porque también es algo que platicábamos en el sentido de que no solamente es que nosotros desarrollemos tecnología o desarrollemos nuevas ideas, sino que el mercado las acepte y las utilice. Entonces, 100% estamos en temas de Legal Tech actualmente avanzando en ello, pero en 10 años creo que va a ser un mercado sumamente maduro. Y en términos de inversión, también considero que en este lapso de 5 años, al menos desde que yo levanté mi primera ronda al día de hoy, ya la chamba del emprendedor en buscar capital en términos de Legal Tech ya no es tan educativa de qué es Legal Tech y a poco existe una industria Legal Tech, sino ya está mucho más enfocada en el impacto que como empresa generamos. Entonces, igual, considero que el mercado de inversión para este sector va a llegar a ese nivel de maduración y donde esperemos llueva el dinero para las legal tech, así como llueve para otras industrias. Muchas gracias, Yari. Andy, como te sientes cómodo en inglés o en español, cuéntanos un poquito cómo visualizas el panorama Legal Tech y qué tendencias emergentes consideras que van a ser más prometedoras. Ok, pues antes de nada, quién sabe. Yo no sé qué va a pasar en el futuro, pero creo cosas muy interesantes que va a afectar este mercado mucho es como generative AI, como ChatGPT, cosas como así. Creo que eso va a cambiar el ecosistema aquí en México, porque creo muchos de los procesos y trámites son muy estandarizados. Entonces, creo con AI, esta va a ser la creación de los documentos y cosas como así, creo va a ser, va a cambiar rápido. Entonces, creo en 2, 3 años nadie va a contratar un abogado para hacer como un contrato de renta o acto consultivo. Esto va a ser fácil para crearlo en línea con un sistema como EasyLex. Pero la parte que es más interesante a mí es de cuando tenemos todos esos documentos, cómo vamos a manejar todo el life cycle de una compañía. Porque no, los documentos es muy bien para generarlos en línea, muy fácil, pero no sé en verdad cuál documentos necesito, dónde son y cómo organizarlo. Entonces, en la life cycle de mi compañía, qué necesito hacer, qué pasa de mi compañía. Creo esta es la parte que es más interesante a mí, no es la creación de los documentos, pero cómo va a manejarlos. Correcto. ¿Entiendes? Gracias, Andy. Carlos, ¿cuáles son tus piensos para dónde va la industria? Bien, pues primero, pues sí estoy como bastante de acuerdo en que, digamos que sí hay como capas distintas, el cual, por ejemplo, ahora podemos ver posiblemente futuras aplicaciones, ahora que, por ejemplo, Y Combinator está invirtiendo este batch que entró, está sumamente enfocado en inteligencia artificial. Y entonces, digamos que parte de las soluciones que vamos a ver para Latinoamérica, hace rato platicábamos en nuestra reunión matutina, que esto tiene que ver con que somos, digamos, un sistema de derecho para la mayor parte de Latinoamérica, y entonces existe una rápida adopción que podemos tener como tal. Entonces, sí viene muy ligado a inteligencia artificial y todo lo que conforme vaya avanzando, todas las herramientas que, por ejemplo, Google está tan siquiera lanzando ya al mercado, pues van a ayudar a que las empresas que ya están compitiendo todavía sumen valor o por el contrario, o bueno, más que por el contrario, lleguen nuevas soluciones que a nadie se le había ocurrido. Pero déjame acotar algo todavía más. Miren, la mayor parte de las tecnologías cuando entran, su primera intención es facilitar cosas que llevaban X cantidad de tiempo. Entonces me voy a Uber y a Uber sabíamos todos que teníamos acceso al taxi o cab, pero pues no era tan fácil como el teléfono. Y el fintech, con cualquier persona que esté hoy correlacionada con fintech que está viendo esta charla, es el acceso a Latinoamérica. Por eso tuvo un impacto brutal en Brasil, Nubank, porque daba accesibilidad a poder al sistema financiero que era bastante cerrado. Entonces, lo que vamos a ver en estos 5 o 10 años es toda persona que tiene duda en el derecho, que no sabe si va a demandar, no sabe si tiene derechos, no sabe si tiene alguna ventaja, tiene que acercarse. Imagínense el bridge
Entre un abogado, yo voy y saco una cita con un abogado, que algunos pensarán que es peor que ir al doctor, a tener la cita, sentarme frente al abogado que está bien trajeado, y entonces yo, dependiendo mi tipo económico, mi estrato social, tengo que hablar de cuál es mi problema. ¿Qué sucedería si por otro lado tuviéramos alguien que pueda acceder a esta información simple? Y voy a tocar el tópico de la mañana, human readable. Lo podemos leer, lo entendemos, no es tan complejo, no es una legalidad, no es una jerga legal que nadie puede entender. Entonces, si tenemos mayor accesibilidad a que las personas que son violentadas en sus derechos puedan aplicarlo, entonces estamos hablando de una disrupción legal completamente. Pese a que pueden ser sustituidos cualquier abogado en el mundo, claro, por supuesto puede serlo, pero no hay forma tal vez que lleguen más rápido al abogado o que podamos acceder a la justicia de manera más rápida y o sea, rápida como tal. Entonces, eso es lo que opino que va a pasar en 5 o 10 años, una facilidad para todas las variedades de derecho que podamos platicar. Perfecto, Charlie. Muchas gracias. Esta segunda pregunta es particularmente para los founders. En este caso, Yari y Carlos, ¿pueden compartir los desafíos que enfrentaron al incorporar tecnología en el ámbito legal y cómo lograron superarlos para lograr una adopción exitosa? Es decir, ¿cómo hicieron para poder llegar hasta el punto donde están? Adelante, Yari. Pues el principal obstáculo cuando nosotros iniciamos, sin duda, fue esta parte de educación hacia el mercado. Volviendo al concepto que les mencionaba ahorita, de la confianza que existía de parte de clientes, de la comunidad mexicana en general, al hacer procesos legales de forma electrónica, era muy poca. O sea, la mayoría de las personas pensaban que esto era un fraude o que legalmente no puedes digitalizar procesos legales como los que nosotros digitalizamos dentro de EasyLex, que se basan principalmente en constitución de empresas y firmas electrónicas. Entonces, ese fue un obstáculo de entrada que afortunadamente, pues es relativamente fácil de atacar con información, con estas objeciones de por qué sí se puede, fundamentos, éxito, etcétera. Y también con ciertas validaciones de social proof, ¿no? Los diferentes premios, convocatorias que afortunadamente hemos ganado, estos reconocimientos de representantes como Forbes, la realidad es que ayudaron mucho a catapultar ese crecimiento y esa confianza que teníamos con nuestros clientes. Entonces, de cierta forma, esa fue como la principal manera que utilizamos para superar el obstáculo de la aceptación. Y respecto de la implementación de tecnología en procesos tan tradicionales, también nos tocó no solamente evangelizar al cliente, sino también evangelizar al gremio, ¿no? Porque como empresa, durante un proceso de constitución de una sociedad mercantil, necesitamos de actores como lo son notarios, corredores públicos, registros públicos de la propiedad, la Secretaría de Economía. Hay diferentes actores involucrados en el proceso. Entonces, el eficientar este tipo de trámites, pues nos llevó a tener que tocar estas puertas y hacerles entender de la legalidad de realizar un proceso de forma digital y por qué es eficiente no solamente para mí, no solamente para el cliente final, sino también para estos actores que están involucrados en el proceso. Entonces, mucha información, mucha educación. Muchas gracias, Yari. Carlos, adelante. Estás... Claro, ya estaba yo apretando, no es que no soy tan rápido luego. Bueno, miren, el desafío justamente, voy de acuerdo con Yaritza, tiene que ver con que, digamos, cuando nosotros estamos en la digitalización, tenemos, digamos, un proceso anterior que es digitation, y luego llegamos a digitalization. Entonces, la gente, digamos, como país, como México, estábamos en este proceso de digitation, estábamos pasando papeles al mundo digital. Y ya para la parte de digitalización, digitalization, entonces digamos que inclusive para cuando nos metimos todavía un poquito más para abajo, rumbo al cono sur, pues había, algunos países ni siquiera contaban con facturación electrónica. Entonces, eso estamos hablando que si lo pudiéramos poner en comparación con los Estados Unidos, pues obviamente la adopción digital es brutal. O sea, tenemos mucha gente, podemos comprar más rápido, y entonces igual nos pasaba con nuestra incorporación, digamos, legal, ¿no? La gente decía, es que mira, estoy acostumbrado a ver todo en los sitios oficiales. Y sí, los puedes ver en el sitio oficial, pero
tomando en cuenta que las soluciones que ofertamos es que nosotros también damos esta parte actualizada y damos datos que tienen que ver con la parte oficial. Entonces, sí no solamente era digitalizarlo, sino que las personas tuvieran confianza en las fuentes. Y pues obviamente uno tiene que hacer su trabajo, mostrar de dónde vienen las fuentes y todo. Y pues otra cosa que estoy muy en favor de Yaritza es que, por ejemplo, si la comunidad, o sea, si tienes una agrupación, una asociación, tienes a colegios que dicen, oye, ¿sabes qué? Ya como que esto me ha gustado y no tienes cara de timador o de timadora, entonces sí podemos empezar, digamos, podemos empezar a utilizar esto como caso de uso. Entonces, sí, solo se ha logrado cuando la gente se involucra a las personas y podemos también notar como otras startups de una similar envergadura también funcionaron cuando pudieron entrar en una comunidad, ser aceptados y eso nos llevó a una adopción mucho más fácil. Muchas gracias, Carlos. Andy, hay pocas inversiones, pocos investors poniendo dinero en legal techs. No es la industria más atractiva, definitivamente. No te da en su momento lo atractivo de cripto, lo atractivo de fintech o lo atractivo de AI en este momento, pero tú creíste en una legal tech. ¿Qué es lo que estás buscando o cuáles son estos parámetros que buscas para invertir en una legal tech o qué tendremos que poner o estar haciendo las legal techs para poder ser sujetas de tener inversiones ya sea ángel o posteriores? Um, no tengo mucha confianza en estos conceptos de fintech o legal tech todos son compañías como una tienda de tacos. Para mí, no importa si es en esta tech o otra tech. Para mí es nada más la compañía en el mercado. La cosa más importante para mí es de como execution es clave. Porque cada día yo tengo más como 30, 40 emails yo tengo una compañía, otra compañía, no otra compañía. En todos son conceptos, ideas. Y estas malas noticias para la audiencia aquí, pero los ideas no valen casi nada. Todos los ideas como siempre había una compañía con la misma idea o concepto antes de usted. Facebook, antes de Facebook había como 20 Facebooks, Google igual, Uber igual. Entonces, la cosa para mí es más interesante es la execution. En esto es porque a mí no sé, quién sabe qué va a ser exitoso, compañía o mercado o concepto. Pero si tú tienes algunos éxitos, yo puedo saber que es demostrado que hay un mercado que existe y tú eres capaz. Con esto está bajando el riesgo. Entonces, para mí es nada más legal tech, prop tech, cualquier tech, no importa. Para mí está checando nada más, hay un mercado y tú estás tú estás exitoso y en el mercado está bien enfocada. Si tienes como 10 customers y todos los customers son súper felices en estar usándolo mucho, este es más interesante para mí de tu concepto, de tu idea. Gracias, Andy. Voy otra vez con Yari y con Carlos. Cuéntenos cuál fue el camino que recorrieron desde la idea inicial hasta levantar capital. Y bueno, pues en este caso, ¿qué le recomendarías a alguien que apenas va a empezar? ¿Cuántos pitches hiciste o hicieron antes de recibir su primer fondeo? Adelante, Yari. Sí, híjole, creo que mi historia inicial es un poco diferente a lo mejor a la de la mayoría, porque afortunadamente nosotros recibimos nuestra primera inversión cuando todavía éramos una idea, que fue justamente de Andy, que ahorita platicaba con todo este tema de Company Builder, ¿no? En donde gran parte de eh, tomar una buena idea con un buen plan detrás, que eso es algo que a mí se me quedó súper marcado la primera vez que le piché a Andy, que fue oye, sí tenías una buena idea, pero tenías un plan de ejecución,
si bien en algo que apenas estaba iniciando, ya existía como cuál es el siguiente paso y cómo lo voy a lograr, ¿no? Entonces, de esa forma recibimos nuestra primera inversión para desarrollar nuestro primer MVP. Posteriormente, hemos tenido, y sé que eso no es tan común, normalmente sí hay que presentar ya resultados, ya clientes, ya ventas antes de buscar una inversión. Entonces tuvimos, los planetas se alinearon para Andrea y para mí, levantamos esa primera ronda de esta forma y posteriormente pues hemos hecho diferentes levantamientos de capital y ahí te diría que los no son interminables. O sea, sí existe mucho esta necesidad de hacer una cantidad importante de pitches, de presentarle tu idea a diferentes inversionistas, ya sea mexicanos o extranjeros. Y la realidad es que de 100, uno te va a decir que sí, si bien te va, ¿no? Y eso a veces no tiene nada que ver ni con tu idea, ni con tu mercado, ni con tu persona, ¿no? Sino tiene que ver con a lo mejor las relaciones que hay detrás. Lo que les decía en la mañana en la reunión, es bien importante las relaciones que vayamos creando y a veces un inversionista, cuando tú le llegas por una introducción, así le llegas en frío, puedes tener mayor probabilidad de éxito, ¿no? Entonces, creo que construir buenas relaciones, hacer mucho networking, ayuda mucho al levantamiento de capital y lo hace un poquitito más fácil, pero sin duda, mi consejo es no se desanimen por los nos. Y es mejor obtener 100 nos rápido en vez de estarle invirtiendo tu tiempo en un proceso con un inversionista que al final no va a ser un no. Porque pues aquí sí desafortunadamente considero yo que es un tema de volumen para llegar a aquella persona adecuada para ti. Y no hablo de un tema de volumen de que ahí voy a ir con todo el mundo. No, haz tu research de quiénes son los inversionistas que tú quieres para tu empresa y a ellos ve a presentarles tu idea. Porque, ojo bien importante, es una relación aquí bilateral. No es nada más que el fondo te quiera dar el dinero a ti, sino que tú quieras aceptar el dinero de ese fondo porque hay muchas condiciones a considerar, ¿no? A veces el dinero mal acomodado sale más caro que no haberlo tenido, ¿no? Entonces son puntos que aprendes creo que sobre la marcha, porque sobre todo si tienes la necesidad de capital, a veces queremos decirle que sí a todo y pues es también difícil decir que no si es lo que amerita, ¿no? Gracias, Ari. Carlos, adelante. Adelante, pido disculpa por adelantado porque posiblemente se metan por ahí algunos ruidos, está pasando por acá algunas unidades de carga, entonces una disculpa por si no se escucha bastante. Bueno, debo de precisar que cada recorrido para levantar capital es muy, muy distinto para cada compañía. O sea, si tú estás acá escuchando esto para aprender, pues puedes leer un montón de libros y un montón de podcasts muy buenos que están diciendo cómo levantar capital y obviamente te puede funcionar de maravilla cualquiera de esas estrategias. Bien, por mi lado, nosotros cuando levantamos capital con la primera idea, pues bueno, primero nos habían dicho que nos iban a dar capital, porque, y oye, pues tengo que hablar de la parte agridulce. Nosotros nos iban a dar capital, estábamos en un programa de aceleración y todo lo demás, y dijeron, no, pues miren, parecen ser bastante prometedores, y pues a la mera hora no nos dieron dinero, absolutamente. Prefirieron dárselos a unos extranjeros que a final de cuentas tronaron la compañía. Entonces me percaté de ese ecosistema que digamos le daba esas facilidades a personas o que venían de escuelas de alto renombre o que eran familias que se conocían digamos, con alto poder adquisitivo, se conocían entre familias y de alguna manera accedían a los fondos como tal. Te estoy platicando, nosotros llevamos ya un rato trabajando, entonces estoy platicando eso aproximadamente unos 5 o 6 años, ¿no? Entonces, descubrimos eso en el camino, no era fácil, no veníamos de escuelas importantes, no éramos ninguna parte de la socialité, entonces, ¿cómo demonios íbamos a poder hacer las cosas, no? Y luego también, cuando empezamos a pichar para obtener ese dinero, que como yo te había platicado, pues nadie nos daba absolutamente nada, porque también estamos en el famoso LogTech, estamos en logística, tecnología e inteligencia artificial, pues bueno, buscamos lugares, no dábamos con ellos, no dábamos con nadie, y entonces llegamos a algo que tampoco conocía para ese entonces, que es el corporate venture. O sea, una compañía que sabe lo que haces, están suficientemente grandes, tienen el dinero, y entonces dicen, oye, ahí nosotros, pues más que nada no los buscamos, ellos nos encontraron. Todavía llegaron acá a donde tenemos las oficinas,
buscar una cita con nosotros, tuvimos varios acercamientos, porque este Corporate Venture está en Cartagena de Indias, nos pagaron el avión, nos pagaron hospedaje, nos trataron muy bien, pero sí nos bombardearon con una batería de preguntas que afortunadamente nosotros ya traíamos de experiencia de haber vendido tan siquiera el producto. Entonces, pues bueno, la verdad es que y no hicimos tantos pitches, tal vez como otras personas, pero pues digamos, nos tocó el camino del Corporate Venture, algo que definitivamente nunca me voy a arrepentir de pasar porque me dejó muchísimo conocimiento y es cierto, por cada digamos, inversionista que consigues, igual debes de pensar que el inversionista te tiene que aportar algo más. Y para este término del venture capital, del corporate venture, venían con estructura, nos enseñaron a hacer B2B, nos sentaron con una línea de clientes pues digamos, tomadores de decisión que nos metieron prácticamente a empezar a facturar números de verdad, porque fíjense que hay algo bien interesante. A mí no me daban dinero porque no tenía yo usuarios, luego que porque no tenía yo ingresos, o sea, siempre iban elevándose las cosas, es que hasta que tengas 20 usuarios, hasta que tengas algo, siempre me fueron elevando la vara y pues bueno, eso me preparó al momento final cuando estuvimos frente a este corporate venture y pues nos dio todas las tablas para poder recibir su financiamiento y hasta la fecha estamos, digamos, ellos son socios de esta compañía y venga, encantado de eso. Gracias, Carlos. Andy, nos decías que recibes de entre 30 y 40 mails todos los días de personas buscando levantar capital. Y parecería que levantar capital es más un fin que un medio. Es decir, mucha gente lo ve como el big prize, como una lotería. Y de alguna forma, ¿cuál sería tu consejo para estos fundadores en términos de trabajar con inversionistas? Porque no, lejos de ser una meta, es creo que el primero de los pasos, si es que eres venture backable, porque ese es un término que mucha gente no entiende y que muchas veces, en vez de perder el tiempo, deberían estar trabajando o cambiando el tipo de proyecto que tienen. Cuéntanos un poquito esto, ¿cómo le haces para de pronto entre esos 30 o 40 correos poner la atención a los que te interesan? La parte de realmente cuándo hay un venture backable, cuándo no, y un poco cómo le has hecho para seleccionarlos. Okay. Well, malas noticias. Venture backable, a menos que seas famoso o tú tienes un diplomado de Stanford o MIT o haya tenido una startup exitoso antes o estás conectada de una de Kardashians, es muy, muy, muy difícil de recoger fondos de venture institutions desde el principio. Es muy, muy difícil. Porque los VCs no saben nada. No estamos un grupo muy inteligente. Estamos checando cómo podemos bajar el riesgo. No está buscando oportunidades, es más, estamos buscando cómo podemos bajar el riesgo. Entonces, déjame explicar un poco de cuando, por qué hice la inversión en EasyLex. Déjame hacer eso en inglés. I started working with Yaritza because she was focused on the problem, not the money. She obviously needed funding, but she was very focused on how will we do this? And I really liked that. It wasn't just give me the money. I'm going to try to do a presentation. She was very humble and said, I don't know. I see there's an opportunity. I think we can address it, but I'm not sure. And so we put a little bit of money in and we started to explore things like what is our customer acquisition cost? What is our lifetime value? What was the viral coefficient? And then we experimented and adjusted when we were very small with just a couple customers. And then we were able to make mistakes. We were able to take risks and change things because it was very, very small, a very small amount of money. And then once
we got it nailed and we realized a customer acquisition cost was much lower than our lifetime value, then we could go out and get funding, because you don't want to go to an investor and ask them, can I have money to prove my concept? No one wants that. What we want to say is, what we want to hear is, I have proven my concept. Now I want to scale it. Now I want to go faster. And your money will help me take my successful company and make it bigger. So I would encourage you to, when you're pitching, you need to have a very clear idea of, we have something that is already working and we just need some more money to accelerate the success we already have. Very few investors will say, here's some money, good luck fixing the problem and let me know if you do. Most investors want to know that you've already fixed the problem and are on the way, and they just want to jump on with you and follow you to success. ¿Entiendes? Thank you, Andy, of course. Lo siento, estaba este era tan complicado que creo no podemos hacerlo en español para mí. No importa, inglés creo que no hay problema. Okay. Yari, Andy, Carlos, ¿consideran que es Legal Tech en México una industria en crecimiento y creen que deberíamos de prestarle atención? Si en este momento yo creo que tengo una idea, es buena idea dejar mi trabajo para invertir en mi tiempo en Legal Tech. Sí, no, ¿por qué? Adelante, Yari. Sin duda es una industria en la que hay que prestarle atención. ¿Por qué? Porque el cambio y el uso de tecnología en cualquier industria es algo que es inevitable. Hoy en día, industria que no funciona usando tecnología, dime una, y creo que es muy poco probable que tengamos una todavía existente en donde no haya tecnología involucrada. Entonces, claro que hay que prestarle atención. El tema de decir, yo abogado o yo desarrollador, apostarle a dejar todo para innovar en temas de Legal Tech, creo que es una decisión extremadamente personal. Justo platicaba en el sentido de decir, a ver, vivimos ahorita en este furor de decir todos hay que ser emprendedores y hay que salir de nuestra zona de confort, etcétera, pero también creo que hay que aterrizar nuestras realidades individuales y conocer como a dónde podemos llegar, pero sin duda creo que es importante que si tienes una idea en relación con Legal Tech, empieces a trabajarla y empieces a explorarla, porque como mencionaba Andy hace ratito, una idea es solo una idea y puede ser muy buena, puede ser muy mala, pero la única forma de saber es ejecutándola. Entonces, si les diría, ejecútenla con una versión muy simple, algo muy artesanal, rudimentario, con 2, 3 clientes, con tus amigos, con el objetivo de saber si tu idea en realidad aporta algo y tiene valor, y entonces puedas empezar con una ejecución como tal en forma. Creo que es una buena manera de empezar, y la tendencia va a que el Legal Tech es algo que sí o sí va a estar en todos los gremios, ya sea en los empresariales, en el propio Estado, en temas de fe pública, incluso en temas electorales. Por ahí había preguntas en relación con temas electorales hace rato. Entonces, las posibilidades son infinitas en cómo implementar tecnología, y el propio Estado incluso está, al menos en México, está impulsando a que hay ciertos procesos que antes eran muy burocráticos y hoy son digitales. Entonces es un cambio inevitable que va a terminar por explotar, así como lo han hecho el PropTech, el FinTech, etcétera. Simplemente es cuestión de tiempo. Gracias, Yari. Andy, in English, what do you think? Sorry, I had you on mute. Well, I can't predict the future, so who knows? But I can give you my perception coming from San Francisco. I worked in legal tech in the United States a long time ago, and there's some things happening in Mexico, and there's some realities in Mexico which might not seem apparent to you, a lot of people who are Mexican, because you've lived it with it, but coming here and being exposed to it, there's some strange things. Some very strange things about the Mexican legal environment. One of it is just the formality and the quantity of trámites to do anything is astounding. Just everything requires so much paperwork. That's one thing. The second that is
it's so standardized. It's, I mean, we have to do the same document, all 200 pages of it again and again and again. And it's very strange that so much of those trámites are just standard forms. Another thing that's unique about Mexico, it seems like the vast majority of companies here, both by GDP and size, are small pymes who can't afford a legal counsel. They can't afford to have a on-staff person who's tracking what their legal requirements are. And then finally, ChatGPT is going to be accelerating that process by automating many of the more standard functions, more of the basic functions of both, documents and functions. So when I would put all that together, what it looks like to me is you have companies who are required to do a tremendous amount of paperwork, but really don't have any idea what to do or how to do it. So it's really amazing that it functions at all. And so I think that's really the opportunity, is the 96% of companies that are pymes, if they just had an easy sort of virtual counsel who could say, okay, you have to do this month, and then this month, and then this month, and create the documents and store them and make sure that everything's up to date and make sure that reminders go out for things that are going to be going out of date. That to me seems like a huge opportunity that has been untapped. I'm very surprised that has not been discovered in Mexico, but I do think that we are at an inflection point now where we will see that in the next 12 to 24 months. Thank you so much. Carlos, adelante. Bien, estoy pensando que en efecto sí va a haber un crecimiento de cosas que no habíamos visto, gente que posiblemente haga mixturas de tecnologías y tengamos soluciones como tal, ¿no? Nuevas, literal. Lo que me gustaría primero ahondar es que para las personas que tienen la intención de generar una legal tech, es muy complicado el día de hoy que, por ejemplo, como el caso que pasó con, pues digamos, con Yaritza, que vas con una idea el día de hoy y levantas dinero porque la idea era muy buena, es bastante complicado. Y no lo digo yo, lo empieza a decir una comunidad de expertos, tan siquiera muy interesante. Si pueden escuchar el Beta Podcast, hecho con McAllister, Federico Antoni de OVP, y digamos gente muy interesante que da opinión y que habla justamente que el ecosistema que está invirtiendo pues tiene una desaceleración. ¿Qué es lo que pasa ahora con, digamos, que si yo estoy buscando fondos, amigo o amiga, si tú estás buscando fondos, lo que tienes que empezar a ver es justamente que esta firma de Venture Capital estás dentro del portafolio. ¿Y qué me refiero con el portafolio? Es que tengan interés en estos temas. Hay gente que se declara como agnóstica, es decir, puede recibir cualquier tipo de proyecto si tú quieres picharle. Entonces, siempre y cuando tú apliques a eso y quieres obtener dinero, pues también tienes esa oportunidad. Sin embargo, ahora ya no, insisto, hace 5 o 6 años el ecosistema emprendedor era uno completamente distinto. El día de hoy piden que tengas, pues ya seas redituable en determinada manera, tengas usuarios, tengas conocimiento, tengas un muy buen background de que eso existe y no simplemente una falacia que tú crees que era buena, un proyecto que no sabemos si era bueno y la gente le metía dinero como locos. Y pues no quiero hablar de SoftBank porque SoftBank supo que era eso, meterle dinero a compañías que pues definitivamente hoy, algunas tal vez buenas, pero hubo muchos fracasos. Entonces, eso es en el tema si vas para la parte de Legal Tech y oferta soluciones, de acuerdo igual con lo que platica Andy. Si usted llega a solucionar y hay gente dispuesta a pagar, porque siempre que solucionemos va a haber directamente proporcional a alguien interesado. Si el problema es grandísimo, significa que va a pagar muchísimo. Entonces, el tamaño del problema es directamente proporcional a lo que puede llegar a pagar, con la excepción que busques simplemente una renta. Yo déjame decirte, querido escucha, que yo me dedico al software as a service. Yo rento software. No tengo que tener ningún lugar físico como tal, la gente lo utiliza y entonces tiene acceso a un montón de cosas. Y lo comento porque tal vez hay gente que ya lo sabe, pero los que son neófitos
se pueden dar cuenta que tienen una posibilidad del mercado grandísima. LegalTech va a ampliarse mucho y primero tenemos que pensarlo en dos vertientes. La primera a nivel gubernamental. Y este ejemplo está súper interesante, mis amigos, porque cualquier persona que ha querido hacer una persona moral, una empresa en México, tarda una locura. Cuando nosotros hicimos la Delaware, aplicamos en línea, unos clics, y señores y señores, nosotros ya teníamos una compañía en cuestión de unas semanas. Fue muy rápido. Y entonces, ¿podemos pensar eso en México? Igual Andy lo comentó, tenemos un montón de trámites, muchos trámites que hacer. Entonces, necesitamos primero la parte gubernamental, cosas que podemos relativamente casi automatizar, dar por sentado algunas cosas y hacerlas. ¿Por qué? Porque imagínense el tiempo que pierde una compañía que hace, voy a hablar de México, perdón si no estás en México, pero déjame platicarte nuestra pesadilla. Conseguimos el nombre de Secretaría de Economía, nos vamos con el notario puede tramitar eso, después del notario nos conseguimos una cita ante el SAT, vamos a la cuenta bancaria, etc, 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 etc. Y que salga del registro público de la propiedad, porque hay lugares donde el registro público de propiedad es súper metódico y en otros no. Entonces, mientras tengamos ese tema tan largo, significa que nosotros no podemos ser eficientes, no podemos tener una empresa trabajando. Y por la parte privada, obviamente lo que hace rato hacía énfasis, ¿cómo hacemos que una persona que ha sido violentada tenga acceso a una justicia? A una justicia de una manera y que tenga el conocimiento sin que llegue todo el mundo como en una vecindad. Oye, tengo un problema, mi marido me golpea o algo pasó en este problema y ¿qué hago, comadre? Oye, la comadre no es abogada. ¿Cómo podemos llegar a un conocimiento más claro, más verdadero? Entonces, Legal Tech va a ser, para mi gusto, durante estos 5 o 10 años, tomando en consideración la anterior pregunta, Legal Tech vamos a tener una explosión, va a tener que sucederse un unicornio en Legal Tech para que entonces posiblemente los portafolios de inversión digan, hey, esto está funcionando. Así como sucedió con la mayor parte de los unicornios mexicanos, incluidos Kavak, incluidos Nowports, la gente empieza a escuchar y dice, es posible, entonces vamos a empezar a meterle dinero como tal, ¿no? Eso es lo que creo que sucede, y mientras se siga metiendo dinero en AI, vamos a seguir teniendo un montón de compañías, no solo Legal Tech, sino en todas las industrias, que estén avanzando a pasos agigantados. Y bueno, esa es mi perspectiva de lo que va a suceder y por qué hay que prestarle atención. Así que si vas a emprender, hazlo de una vez. Con esto llegamos al final. Me gustaría pedirles a los tres algún último pensamiento, algún consejo para quien está en un early stage, quien está por empezar o quien está con la duda o la intención de hacerlo. Me encantaría que ustedes tres nos dieran un breve consejo, algo que a lo mejor a ustedes les hubiera gustado saber o algo que creen que es importante para todos. Así que bueno, en el mismo orden que hemos tenido, adelante Yaritza, por favor, un consejo para quienes nos escuchan. Yo creo que el principal consejo sería, lo voy a resumir en 3 puntos súper rápido. El primero es escuchar. Escucha el feedback de todos tus clientes, de todo inversionista, de todos. No tienes que aplicar todo el feedback, pero es importante que escuches todo ese feedback porque al final tú puedes sacar las conclusiones que vayan acorde a la filosofía que tengas para tu empresa, pero es muy importante ver lo que estás creando, la idea que tienes con otros ojos. ¿Por qué? Porque los nuestros están muy viciados en que yo voy a ser el siguiente unicornio, como decía Carlos, y a veces hay que moldear nuestra idea a lo que en realidad el cliente necesita. Esa es la primera. Mi segundo consejo está relacionado con el tema del networking y empezar a generar estas redes a tu alrededor, porque 100% la gente que conoces te va a ayudar a llegar a más gente que puede ser importante para tu negocio. Así es como he logrado levantar las rondas. Todos nuestros inversionistas al día de hoy es porque alguien me presentó a alguien y ese alguien a otra persona y otra persona a otra y así llega a la persona adecuada para el levantamiento de capital que he hecho en algunos momentos. Ese sería el segundo. Y el tercero es que más vale hacer las cosas con miedo que no hacerlas. ¿Por qué? Porque algo vas a aprender, alguna experiencia te va a dejar, y creo que caigo un poco en esto de que vivimos en el sal de tu zona de confort, etcétera, que a veces es poco realista, pero la realidad es que toda acción que realices va a traer algún aprendizaje de alguna u otra manera.
Entonces, puede ser que, depende de la situación de cada quien, cuando yo inicié, no tenía mucho que perder, estaba recién graduada, no es como que tenía responsabilidades relevantes, afortunadamente tenía el apoyo familiar, entonces no tenía tanto que perder, pero tenía mucho que ganar y la realidad es que en el mundo del emprendimiento te das cuenta rápido si las cosas están funcionando o no. Entonces, pues atrévanse, creo que no hay de otra. Es la única manera de generar cambios. Gracias, Yari. Andy. So the question is, what what advice I would give? Yeah, what advice you will give to to someone who is starting right now, wants to to start with a startup, legal tech startup. Okay. All right. Well, there's an infinite amount of advice out there already. So I'm not going to give you stuff you can already find online. But I just say this: life is short. Think about whether you really want to do this. I have a lot of people come to me and say they want to start a fintech startup or a legal tech startup, and I said, do you know what that means? Do you know what you'll be doing? You'll be working a lot, long hours. You'll largely have to work with imperfect information. You will be in a very uncomfortable position where a lot of things are changing, a lot of things are out of your control. And sometimes that's not great. Some people really like that. They enjoy the sort of excitement of that, but other people don't like that. So just make sure you're going into it for the right reasons. If you really like the poorly formed, chaotic nature of it, with a very high likelihood that you'll fail, if that's something that you're okay with and you like, then great. But there's no shame in finding an existing startup that's already successful and going to work for them and learning things from them where all the responsibility isn't on you. So I guess my advice is just, choose life, choose happiness. That's more important than anything. Thank you, Andy. Great advice. Adelante, Carlos. Bien. Bueno, un día me presento con alguien que había que tenía yo que presentarle el proyecto como tal. Y para ese entonces ya había yo aprendido programación y cuando me presenté y le dije, hola, pues mi carrera, soy estudiante, o sea, soy abogado, estudié Derecho y aparte programo. Y se aventó la carcajada de la vida. El consejo primero es, cuando comiences a trabajar en una industria que no es tan flexible, vas a enfrentarte primero con algunas características de las personas que creen que no se puede hacer, o porque no está dentro de su esquema, no lo aplican, no van a creerte en ese aspecto. Entonces, uno como fundador tiene la responsabilidad de aprender prácticamente todo, y más si vas a tecnología. Si ya estás familiarizado, llevas una ventaja, pero si no, usted tiene la oportunidad de leer, porque hay muchísimos recursos en línea en el que usted puede aprender. Cuando estimado Aldo se presentó conmigo y platicamos acerca de su proyecto y le dije, hombre, ¿cómo que le estás enseñando a la gente? Los estás actualizando sin pertenecer al colegio o tener que la escuela levante digamos, un aviso para que vaya todo el mundo. Digo, estás prácticamente irrumpiendo, estás haciendo una forma diferente de aprendizaje. Entonces, cuando usted desarrolle su solución, a pesar de todos los buenos consejos que nos han dado estos increíbles founders y la parte de inversión, este inversionista que ha apostado por el legal tech, usted trabaja, si escucha a los demás, rompa usted los paradigmas, porque usted va a ser una abogada, un abogado que va a conocer de tecnología, va a saber qué es lo que hace la tecnología, y siempre y cuando usted esté, digamos, envuelto en eso, vamos a poder hacer productos súper interesantes que podamos exportarlos al mundo. Usted piense que el derecho y su procesamiento, su forma lógica de solucionar las cosas, va a poder emigrar a otros países. También en mi anterior plática le decíamos, yo estoy prácticamente en 7 países y no necesito más que mandar mi factura mexicana porque tenemos tratados de libre comercio. Entonces,
venga, tienes toda la oportunidad de que el despacho crezca así de rápido, o tu solución o tu compañía, porque tenemos esa facilidad el día de hoy. Post pandemia, la gente adquiere más fácil un producto digital que antes. Entonces, anímese. Y ya luego se acuerda de mí y me invita al corte listón. Muchas gracias a los tres. Gracias por compartirnos sus perspectivas. Thank you, Andy. Thank you so much for taking this time to share with us. Gracias por la invitación. Y bueno, a los tres, gracias por estar en el Summit. Ha sido un placer. Y nos queda todavía un día y medio más, así que los esperamos en las pláticas que quedan de este día. Mañana hablaremos acerca de innovación legal desde un punto de vista de fondo respecto a lo que sucede. Y bueno, poco más. Gracias a los tres. Un honor. Gracias. Hasta Muchas luego. gracias por la invitación. Hasta luego. Bye.